Hola, ¿qué tal a todos? Estamos nuevamente aquí en Blip Trading y en este caso es para comentar brevemente sobre una noticia bastante interesante. Siempre se habla de Bitcoin básicamente con dos temas con los cuales atacan siempre a Bitcoin. Uno es que se supone que no se puede rastrear Bitcoin, que Bitcoin se presta más para narcotráfico, cuestiones ilegales, etcétera, etcétera, por ser una criptomoneda y que por eso es preferible el dinero físico, cash, ¿no? Y por otro lado, pues también el hecho de que Bitcoin genera demasiada, o consume, mejor dicho, consume demasiada energía y que no es sustentable y que básicamente eso está dañando el planeta y lo está destruyendo, etcétera, etcétera, y que si uno tiene Bitcoins, pues es ir en contra de esto de la energía verde, etcétera, etcétera. Entonces, para aclarar un poco algunas dudas, primero veamos esta nota breve de CoinDesk, en la cual se habla justamente de el uso de criptomonedas en la dark web, ¿no? Como sabemos, la dark web es el internet que normalmente no se ve en Google, Bing o en otras plataformas, sino que este submundo básicamente en el cual se utiliza la red para actos ilegales. Y sí, de hecho al inicio se utilizaba mucho las criptomonedas, especialmente Bitcoin, al inicio con el hecho de usarla como medio de pago para este tipo de ilícitos, ¿no? Y esto se hacía, pues al inicio tenían incluso una gran página web que era el camino de seda de Silk Road, que se utilizaba, que era básicamente como un eBay en el cual pues se hacían estas transacciones. Pero es lo que ha pasado con el hecho de los avances, etcétera, etcétera, y más que todo, sobre todo, lo que es que las autoridades ya empiezan a tener un conocimiento de cómo funcionan las criptomonedas, se dan cuenta de que es totalmente lo contrario, ¿no? De que más bien las criptomonedas son bastante rastreables y eso contribuye justamente a que se hagan pues las transacciones lo más transparente posible. De hecho, la misma idea del blockchain es que es básicamente un gran libro de registro que uno puede ver cualquier transacción y ver hacia qué billetera va, desde qué billetera viene y dónde se está distribuyendo qué tipo de dinero, ¿no? Entonces, en este caso, pues se ve que han habido bastantes situaciones en las cuales pues han agarrado a las personas que han estado transaccionando o haciendo transacciones ilegales utilizando criptomonedas y de hecho se dan cuenta que no es muy viable el utilizar criptomonedas para los negocios ilícitos, ¿no? Entonces en este caso pues se ve que el uso de las criptomonedas aporta a que todo sea mucho más transparente. ¿Sí? A que todo sea mucho más orgánico y que de hecho el usar, por ejemplo, una maleta de dinero cash, fiat, es mucho más difícil de rastrear que utilizar criptomonedas. Y lo importante es esto, ¿no? Lo importante es que las criptomonedas aportan justamente a que se transparentice todo, a que todo sea mucho más rastreable, mucho más transparente y asimismo también necesita tener menos regulación por el hecho de que automáticamente da más transparencia y más seguridad. Entonces son menos pasos para justamente hacer que las transacciones sean más transparentes. Sí, totalmente lo contrario que con el uso de cash y para eso es el hecho de que se tenga que utilizar mayores controles y por lo tanto es más gasto, mayor uso de personal o instituciones para tratar de mantener un control sobre ese tipo de transacciones. En cambio en Bitcoin es mucho más transparente, ¿no? De hecho, justamente aquí si vemos todas las transacciones, de acuerdo a Chainalysis, una página muy buena que recomiendo mucho para hacer análisis, las transacciones que se han identificado como cuentas ilícitas en las cuales hacen transacciones solamente es el 0,15% de todo el volumen de criptomonedas que se utiliza.
al menos en el 2021, y eso ha bajado un 0.6 incluso del 2020, y ha bajado más, justamente un 3.4 de lo que era en el 2019. ¿A qué va esto? Se han dado cuenta pues de que justo más fácil es rastrear transacciones ilícitas en la blockchain con las criptomonedas que tratar de usar el dinero fiat, el dinero tradicional que tantos problemas ha dado. Entonces, justamente uno de los puntos en que hablan de que las criptomonedas aportan a a estas transacciones ilegales y que se da pie para lavado de dinero y narcotráfico, es totalmente lo contrario. Más bien, esto hace que sea más transparente y de hecho las transacciones ilegales con el uso de criptomonedas, como vemos, ha ido bajando desde el 2019, 2020 y 2021, precisamente porque se están dando cuenta de que los están rastreando más rápido utilizando criptomonedas que utilizando dinero fiat, lo cual invalida ese punto. Y el otro punto que quería tocar era justamente el uso de la energía. Se habla mucho de que Bitcoin consume mucha energía y que es ineficiente y que esto está aportando a la destrucción del planeta, etcétera, etcétera, con recursos no renovables, etcétera, etcétera. Pero quería comentarles este review de datos del primer cuadrante del 2022, realizado justamente por el Global Bitcoin Mining Data, que son básicamente 44 compañías representando más o menos el 50% de toda la red de minado de criptomonedas, ¿no? Entonces, aquí tenemos los logos de todas las empresas que están dentro de esta organización. Y pues aquí vemos también el uso de la energía, que no es verdad lo que se está diciendo. Justamente el, el porcentaje de transacciones ha subido un 23%, sin embargo, la energía que están gastando en esto ha bajado 25%. Es decir, ha aumentado la eficiencia en un total de 63%. Se está volviendo cada vez más eficiente el procesamiento y sin embargo el consumo de energía está bajando cada vez más. Esto pues se da por diferentes motivos, tanto por el cambio de los centros de minado, por ejemplo, como vemos, se están utilizando cada vez más energía renovable, energía solar, energía, por ejemplo, en El Salvador están cambiando a energía geotérmica, ¿no? Al poner este centro de minado utilizando cerca del volcán allá. O por otro lado también el hecho de que las máquinas procesadoras que cada vez se van comprando nuevas van justamente con el avance tecnológico. Esto es procesadores mucho más eficientes que tienen un proceso, un mayor nivel de proceso y sin embargo consumen menos energía. Entonces es natural que vaya justamente subiendo la eficiencia y bajando el consumo de energía año a año. Pero no solamente es esto. No solamente es la eficiencia que está subiendo, sino que también veamos cuánto realmente está consumiendo Bitcoin en la parte del minado en cuanto a la energía. Y vemos aquí el uso total de energía que se utiliza en el planeta en total, que es de 154.750 terawatts, creo que es por hora. No sé. En ese sentido, pues Bitcoin solamente está consumiendo 247 terawatts. Es decir, solamente consume el 0.16% de la energía total que se consume normalmente en el planeta. No está llegando ni siquiera al 1% del consumo total del planeta. Lo cual, decir que justamente Bitcoin está destruyendo el planeta, perdón, está pasando un helicóptero, al decir que se está consumiendo el planeta con los recursos y que no es eficiente energéticamente hablando, es completamente un absurdo. Las emisiones de carbón también con el uso de la minería de Bitcoin, como vemos también cada vez más están utilizando energía verde. De hecho, es el 0.085 de la producción total del mundo en cuanto a emisión de carbón. No estamos llegando ni al 1%, en este caso ni siquiera al 0.1% de emisión de carbón. Por lo tanto, el decir que las plantas de minería de Bitcoin están afectando
el ambiente, que están destruyendo el ecosistema. Es un completo absurdo y es justamente otro punto en los cuales se están agarrando para tratar de hacer que la gente no adopte Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, de ver el uso de las criptomonedas como algo malo. Primero se sostenían por el hecho la, de que era evasión de justamente de la ley, que era difícil de rastrear, que no se puede, etcétera, etcétera. Pero es más claro, aprovechando el desconocimiento de la gente. Entonces uno dice, bueno, es más complicado de usar, entonces claro, debe ser difícil de rastrear, etcétera, etcétera. Lo cual vemos que es completamente lo contrario. Con Bitcoin y la mayoría de criptomonedas es justamente más difícil de hacer transacciones las cuales no se puedan rastrear. A menos que estés utilizando otras criptomonedas que sí son un poco polémicas, como por ejemplo Monero, que se especializa justamente en hacer transacciones anónimas, ¿no? Pero en el caso de Bitcoin y la mayoría de las criptomonedas que se ven, por ejemplo Ethereum, Cardano, etcétera, etcétera, están justamente autorreguladas por su propio blockchain, por su propio libro de contabilidad abierto y que cualquier persona puede tranquilamente acceder y revisar eh, las transacciones, etcétera, etcétera, de cada billetera, ¿no? Por lo tanto, no necesita tantos recursos para mantener control, lo que en cambio sí pasa con el fiat tradicional. Por ejemplo, estamos en este caso viendo que no hay ninguna, casi no hay emisión de carbón, el 0.085, ¿sí? Pero en cambio, calculemos cuánto es la emisión, por ejemplo, de carbono o el uso de energía del sistema fiat tradicional. Tenemos pues las impresiones de dinero, el transporte del dinero físico, lo cual tenemos el auto, tenemos la gente que trabaja también haciendo la impresión, la gente haciendo el transporte, lo que es el gasto de los autos y el transporte de las maquinarias. Luego, ¿cuánto gasta un banco, por ejemplo, al año? ¿Cuánto gasta físicamente el uso de una oficina al año, el uso de la electricidad, agua, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, ¿cuánto gasta cada uno de estos bancos? Y ni hablar de los bancos más grandes a nivel mundial con todas sus subsidiarias, cuánto están gastando en tratar de mantener este sistema, al mismo tiempo mantener el control de las transferencias y al mismo tiempo la regulación de todas estas transacciones. Recordemos que, por ejemplo, el uso de un maletín con dinero, por ejemplo, cash, es mucho más difícil de rastrear que una transacción hecha con bitcoins. Entonces, todo lo que implica también investigación policial, etcétera, etcétera, para tratar de rastrear una transacción hecha en cash comparado con solamente acceder a una página y ver la transacción en el blockchain, ¿sí? Para una transacción directa en Bitcoin. Entonces, ¿cuánto están gastando realmente si uno acumula todos los bancos a nivel mundial, todo el sistema financiero, cuánto gasta realmente en la producción de carbono, cuánto gasta también en el uso de energía? Y estamos hablando de energía no renovable, ¿no? Porque ningún banco que yo sepa está conectado a redes solares o cosas así. Entonces, vemos que este ataque hacia Bitcoin, el nuevo discurso que es, bueno, ya no es tan nuevo, este discurso de decir que Bitcoin pues no es eficiente y que hace daño al planeta es completamente inválido. Aquí vemos, por ejemplo, cuánto es la minería, cuánto es el gasto global de minería, por ejemplo, de Bitcoin es 247 en terawatts, que es 0.16. Si lo comparamos con el uso de energía, por ejemplo, a nivel mundial de 154.750, vemos que realmente no es nada. Y para mantener un sistema financiero mucho más eficiente que otros sistemas. Vemos, por ejemplo, que Estados Unidos completo utiliza 24.386. China consume más energía también. ¿Sí? Entonces, tenemos también la mezcla de energía sostenible, por ejemplo, también. Bitcoin pues ya va por el 64.6% de toda su energía siendo utilizando energía verde, comparado con incluso países que no llegan a esta cifra. ¿Sí? Vemos también la minería, cuánto está utilizando versus las otras industrias, pues
Vemos que incluso tenemos lo que es juegos de computadora. Los juegos de computadora, seamos realistas, sí, son entretenimiento, pero no son esenciales. Ni tampoco, por ejemplo, las luces de Navidad, y solamente eso ocurre en diciembre y en los días feriados. No son necesarias, sí, son bonitas, pero no son necesarias si vamos a hablar de manera pura, energética, ¿sí? O también la minería del oro, la minería física, utilizar eh, las minas y los aparatos, etcétera, etcétera, para minar oro. Vemos que utiliza, pues, el gasto energético es de 571 versus Bitcoin, que no llega ni a la mitad, 247, siendo totalmente eléctrico y teniendo también la idea de, como vemos, cada año está pasando más a energía verde y también al hecho de ser un mantenimiento completamente tecnológico, electrónico, cada año también el paso a nuevos procesadores hace que sea más eficiente y consuma a su vez menos energía. Vemos que las luces de Navidad casi son el mismo consumo del mantenimiento de Bitcoin por todo el año. 247 versus luces navideñas o de feriados es 201. ¿Sí? Los juegos de computadora consumen también casi lo mismo, 214 versus 247. Entonces, tenemos otra perspectiva de cómo va la idea del consumo de energía de Bitcoin. Entonces, esta idea de, para cerrar, ¿no? Esta idea de que el consumo energético de Bitcoin es completamente no sustentable y que se está comiendo al planeta, etcétera, etcétera, es completamente falso. Así como también la idea de que Bitcoin es no rastreable, estoy hablando de Bitcoin o algunas de otras criptomonedas. Cierto es, hay criptomonedas que están diseñadas para no ser rastreables, como por ejemplo Monero y otras, pero las criptomonedas, entre comillas, tradicionales como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tesos, etcétera, 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 son completamente rastreables con un blockchain completamente abierto. Es la idea base de esas criptomonedas. Y hacer transacciones sobre esa plataforma es algo completamente transparente y completamente auditable por cualquier persona o cualquier organización. Solamente es acceder a una página web. Entonces, en ese sentido, pues es mucho más eficiente. Entonces, bueno, estos son los comentarios por ahora que quería aportar con respecto a Bitcoin. Vamos a seguir haciendo los análisis, como saben, pues igual los lunes, miércoles y viernes en Blip Trading en todas las redes, ¿no? Básicamente TikTok, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier inquietud, cualquier opinión o cualquier comentario que ustedes quieran hacer, o si quieren algún tema sobre criptomonedas en los cuales se quiera adentrar en este canal, pues solamente tienen que escribir y comunicarse con nosotros a través de las redes que van a estar en el link abajo. Me despido y esto fue todo por Blip Trading hoy domingo.